Lección 1. Aventura con desayuno. Hola Anna, ¿has desayunado bien hoy? Buenos días, John. Me comí el burrito de desayuno más delicioso. ¿Qué hay de ti? Oh, acabo de comer un sencillo tazón de cereal. Ojalá hubiera podido tener algo más emocionante como tú. Bueno, estás de suerte. Conozco una pequeña cafetería estupenda que hace los mejores tacos para el desayuno. ¿Quieres que vayamos a verlo juntos? Eso suena increíble. Me muero de hambre y me vendría bien un cambio con respecto a mi aburrido desayuno habitual. Genial, vamos. Estoy seguro de que te va a encantar. No puedo esperar, lidera el camino. Muy bien, sígueme. Te garantizo que querrás estos tacos cada mañana siguiente. Estoy convencido. Esta es exactamente la aventura de desayuno que necesitaba. Lección 2. Veggie Venture. Hola Anna, ¿has estado comiendo suficientes verduras últimamente? Buena pregunta. He estado intentando incorporar más verduras a mi dieta. ¿Qué hay de ti? Para ser honesto, probablemente podría hacerlo mejor. ¿Alguna recomendación sobre formas sabrosas de comer más verduras? Absolutamente. ¿Has probado a asar verduras? Resalta un sabor tan bueno. Las verduras asadas suenan deliciosas. ¿Cuáles son algunas de tus verduras favoritas para asar? Las coles de Bruselas, las zanahorias y el brócoli son increíbles cuando se asan. Y no te olvides de las batatas. Oh, tío, todo eso suena muy bien. Me da hambre solo de pensarlo. Deberíamos ir de compras y conseguir los ingredientes para hacer una gran mezcla de verduras asadas. ¿Qué opinas? Me apunto. Este va a ser el comienzo de una hermosa relación llena de verduras. Lección 3. Diversión con la fermentación. Hola Anna, ¿sabías que algunos líquidos comunes pueden convertirse en alcohol a través de la fermentación? ¿De verdad? Es muy interesante. No tenía ni idea de que algo así pudiera pasar. Sí, es un proceso muy bueno. Básicamente, los azúcares de cosas como los zumos de frutas se pueden convertir en alcohol. Vaya, eso es una locura. ¿Eso significa que, en teoría, podría hacer mi propio vino o cerveza en casa? Absolutamente. El proceso de fermentación es lo que permite a los cerveceros y vinateros crear todo tipo de bebidas alcohólicas. Eso está muy bien. Me pregunto qué tipo de frutas o zumos funcionarían mejor para la fermentación casera. Bueno, las uvas son clásicas para hacer vino, pero también puedes probar cosas como el jugo de manzana, los jugos de bayas o incluso la miel. ¿Cariño? No sabía que también se podía fermentar. Esto me abre un mundo completamente nuevo. ¿Verdad? Es un tema realmente fascinante. Tendremos que experimentar y ver qué tipo de brebajes únicos podemos crear. Lección 4. Estrategias de compra inteligentes. Hola Anna, ¿has oído hablar de todas las formas en las que puedes ser recompensada por ser una compradora inteligente en estos días? No, no lo he hecho.
¿De qué tipo de recompensas estamos hablando aquí? Bueno, hay todo tipo de cosas, como reembolsos en efectivo, puntos de fidelidad y descuentos exclusivos. Oh, eso suena increíble. Siempre estoy buscando formas de ahorrar dinero cuando hago compras. Por supuesto, es como que te paguen por ser un consumidor inteligente. Solo tienes que saber dónde buscar. Bueno, soy todo oídos. ¿Cuáles son algunas de las mejores estrategias para conseguir ese tipo de recompensas? Una buena opción es usar tarjetas de crédito que ofrezcan reembolsos en efectivo en las compras. Puede acumular grandes ahorros. Es una muy buena idea. Y apuesto a que también hay programas de recompensas en tiendas específicas, ¿verdad? Exactamente. Muchos de los principales minoristas tienen sus propios programas de fidelización con todo tipo de ventajas. Esto es tan emocionante. Me muero por empezar a aprovechar todas estas oportunidades para ahorrar dinero. Sí, cambia las reglas del juego por completo. Te sorprenderá lo mucho que puedes ahorrar. Lección 5. Perspectivas papales. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre el Papa Juan Pablo II recientemente? No, no he oído nada nuevo. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, solo ha habido una cobertura esporádica, pero al parecer ha estado muy activo en la defensa de Polonia. Oh, eso es muy interesante. No sabía que el Papa estaba tan metido en los asuntos políticos. Sí, es un poco sorprendente. Parece estar asumiendo un papel más activo que el de los papas anteriores. Me pregunto qué es lo que impulsa su interés por defender a Polonia específicamente. ¿Está pasando algo ahí? Por lo que tengo entendido, hay algunas tensiones y conflictos en los que está intentando ayudar a mediar. Ya veo. Tiene sentido que el líder de la Iglesia Católica quiera involucrarse en ese tipo de asuntos. Definitivamente. Se le considera una autoridad moral, por lo que su voz tiene mucho peso. Es un buen argumento. Tendré que estar atento a las actualizaciones sobre las actividades del Papa. Seguro. Será fascinante ver cómo se desarrolla su participación en la situación polaca. Lección 6. Ciudad Unida. Mañana. ¿Estás al día con las noticias sobre nuestra ciudad? Sí, lo he hecho. Últimamente ha sido un buen tema de conversación. Definitivamente. Creo que es hora de que nos unamos como comunidad. Estoy de acuerdo. Tenemos que encontrar formas de hacer que nuestra ciudad funcione para todos. Exactamente, no podemos tener una ciudad dividida, tiene que ser indivisible. Absolutamente. Estamos todos juntos en esto y tenemos que empezar a actuar como tal. Definitivamente. Tenemos que encontrar puntos en común y construir puentes, no muros. Me gusta esa analogía. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como nosotros contra ellos. Definitivamente. Todos somos personas que intentan ganarnos la vida y ganarnos la vida aquí. Absolutamente. Y tenemos mucho potencial si trabajamos juntos.
Lo hacemos. Tenemos que centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Acordado. Tenemos que encontrar formas de hacer que esta ciudad brille para todos. Exactamente, es hora de que todos asumamos la responsabilidad y hagamos nuestra parte. Definitivamente. Tenemos que dejar de señalar con el dedo y empezar a arremangarnos. No podría estar más de acuerdo. Unidos permaneceremos, divididos caeremos. Bien dicho. Estoy listo para ser parte de la solución, no del problema. Lo mismo aquí. Hagamos de esta ciudad un faro de unidad y éxito. Lección 7. Ecologizar nuestro futuro. Mañana. ¿Has estado pensando mucho en el estado de nuestro medio ambiente últimamente? Sí, absolutamente. Estoy muy preocupado por el impacto que estamos teniendo en el planeta. Yo también, es un tema tan importante que debemos tomarnos en serio. Definitivamente. Siento que cada día hay más y más noticias sobre el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Totalmente. Pero por el lado positivo, parece que más personas están empezando a reconocer la urgencia y quieren marcar la diferencia. Eso es tan cierto. He visto a muchas más personas tomar decisiones ecológicas en su vida diaria. Lo mismo aquí. Pequeñas cosas como el reciclaje, la reducción de residuos y el uso de energía renovable pueden ser de gran ayuda. Absolutamente. Y lo bueno es que muchas de esas opciones ecológicas son cada vez más accesibles y asequibles para la persona promedio. Exactamente, no tiene por qué ser una tarea tan grande y abrumadora. Todos podemos colaborar y hacer nuestra parte. Absolutamente. Creo que si todos hacemos un esfuerzo consciente, realmente podemos cambiar las cosas para la próxima generación. Estoy de acuerdo, es muy importante. Tenemos que dejar este planeta mejor de lo que lo encontramos. Yo no lo podría haber dicho mejor. Me siento inspirada para mejorar aún más mi juego ecológico. Lo mismo aquí. Sigamos alentándonos unos a otros y difundiendo ese mensaje positivo. Lección 8. Aventuras espontáneas. ¿Ya tienes planes para el fin de semana? La verdad es que no, lo toco de oído. ¿Qué hay de ti? Bueno, estaba pensando en hacer algo espontáneo, tal vez improvisándolo. Oh, eso suena divertido. ¿Tienes alguna idea en mente o simplemente vas a ver qué pasa? Sinceramente, aún no estoy seguro. Pensaba que tal vez podríamos ir a dar un paseo y ver a dónde nos lleva la carretera. Me encanta esa idea. Sin reservas, sin itinerario establecido, solo aventura en estado puro. Exactamente. A veces es bueno no tenerlo todo planeado, ¿sabes? Totalmente. Deja espacio para descubrimientos inesperados y sorpresas divertidas. Absolutamente. ¿Quién sabe? Puede que nos topemos con alguna joya escondida de un lugar. Estoy tan dispuesto a hacerlo. Sin presión, déjate llevar por la corriente. Sí, exactamente.
A veces las mejores experiencias ocurren cuando menos te las esperas. Estoy de acuerdo. Es bueno tener una sensación de apertura y flexibilidad. Definitivamente. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres acompañarme en una escapada espontánea de fin de semana? Lección 9. Planificación de aventuras espontáneas. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir en nuestra escapada espontánea de fin de semana? Esa es una gran pregunta. ¿Alguna idea que te entusiasme especialmente? Bueno, pensaba que el centro comercial del centro podría ser un lugar divertido para explorar. Oh, el centro comercial del centro. Hace años que no voy allí, suena perfecto. Sí, he oído que tienen tiendas realmente únicas y restaurantes nuevos y geniales. Impresionante, ese es exactamente el tipo de ambiente que siento por nuestra aventura. Exactamente. Además, podemos pasear y ver qué nos llama la atención. Me encanta esa idea. Sin planes establecidos, solo dejarme llevar por la corriente y ver qué pasa. Absolutamente. ¿Quién sabe? Puede que nos topemos con alguna joya escondida en una tienda. Definitivamente. Y si tenemos hambre, podemos comer algo en uno de esos nuevos restaurantes. Exacto. Será como un día entero de placeres y descubrimientos inesperados. Estoy tan emocionada, esta va a ser la mejor aventura espontánea de la historia. Claro que sí, hagámoslo. El centro comercial que está en el centro va a ser increíble. Lección 10. Accesibilidad en silla de ruedas. Hola Anna, quería preguntarte, ¿todas las puertas de tu casa son lo suficientemente anchas para tu silla de ruedas? Sabes, es una pregunta muy reflexiva. Sí, afortunadamente todas las puertas son bonitas y anchas, sin ningún problema. Oh, es genial escuchar eso. No me gustaría que tuvieras problemas para moverte por tu propia casa. Por supuesto, todo el lugar es muy adecuado para sillas de ruedas. Fue una de las cosas clave que busqué cuando me mudé. Pensamiento inteligente. La accesibilidad es muy importante, especialmente para una situación de vida cómoda. Exactamente, quería asegurarme de poder moverme libremente sin barreras ni obstáculos. Totalmente. Y no son solo las puertas, ¿verdad? Supongo que el baño también está bien preparado. Definitivamente, el baño está totalmente equipado con todos los alojamientos necesarios. Excelente, es un alivio. Me alegro de que hayas podido encontrar un lugar que se adapte tan bien a tus necesidades. Para mí también era importante encontrar un hogar que realmente se adaptara a mi estilo de vida. Bueno, me alegro de que lo hayas hecho. Son esas pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia. Absolutamente. Tengo mucha suerte de tener un espacio habitable totalmente accesible. Eso es impresionante. Me alegro de que hayas podido encontrar la solución perfecta para tus necesidades. Lección 11. Preparativos quirúrgicos. Mañana. He oído que te van a operar próximamente. ¿Qué opinas de todo esto? Hola John, sí, tengo un procedimiento programado para pronto.
Estoy un poco nerviosa, para ser honesta. Me lo puedo imaginar. ¿Hay algo específico que te preocupe de la cirugía? Bueno, una cosa que me preocupa es no poder comer ni beber durante mucho tiempo antes. Ah, ya veo. Ese ayuno puede ser muy difícil, especialmente si tienes ciertas necesidades dietéticas. Exactamente, mi madre estará conmigo, pero quiero asegurarme de estar lo más preparado posible. Qué bueno que tu madre esté ahí para apoyarte. Tener un cuidador marca una gran diferencia. Definitivamente. Ya ha pasado por este tipo de cosas antes, así que sabe qué esperar. Eso es muy útil. ¿Estás haciendo algo más para prepararte para la cirugía? Sí, he estado intentando descansar lo suficiente y mantenerme hidratado antes de eso. Una jugada inteligente. Cuidarse de antemano puede tener un gran impacto en la recuperación. Absolutamente. Quiero darme la mejor oportunidad para un procedimiento y una curación sin problemas. Estoy seguro de que estás haciendo todo lo correcto. Concéntrate en eso y trata de no estresarte demasiado. Gracias. Agradezco los ánimos. Realmente ayuda a hablar de ello. Por supuesto, estaré encantado de escuchar. Le deseo todo lo mejor en la cirugía. Lección 12. Planes de viaje. Hola Anna, quería hablar contigo sobre algunos planes de viaje. ¿Tienes un minuto? Claro, ¿qué pasa? Siempre me gusta charlar sobre viajes. Genial. Estoy pensando en planear un viaje a Europa este verano. Estoy intentando decidir a dónde ir. Oh, Europa suena increíble. ¿Qué lugares estás considerando? Bueno, estaba pensando en empezar por Francia y luego ir a Italia y España. Todos esos son destinos fantásticos. Francia, Italia y España serían un viaje increíble. Eso es lo que pienso yo también. Siempre he querido ver la Torre Eiffel, el Coliseo y Barcelona. Todos esos son lugares emblemáticos. Y la comida de esos países es de otro mundo. Exactamente. Ya tengo hambre de solo pensar en toda la pizza, la pasta y las tapas. Ja, 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 yo también. ¿Has empezado a estudiar la logística, como los vuelos y el alojamiento? Aún no, ese es el siguiente paso. Primero quería hacerme una idea general del itinerario. Una jugada inteligente. Es bueno tener un plan antes de iniciar el proceso de reserva. Definitivamente. Estoy abierto a cualquier consejo o recomendación que puedas tener si has estado en esos lugares. Por supuesto, estaré encantado de compartir lo que sé. Solo avíseme si necesita ayuda para planificar. Genial, gracias Anna. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de charlar sobre esto conmigo. Lección 13. Reserva de alojamiento. Hola Anna, estoy intentando reservar algunos alojamientos para mi viaje a Europa. ¿Tienes algún consejo?
Por supuesto, estaré encantado de compartir lo que sé. Exactamente, ¿a dónde planeas ir? Bueno, empezaré en Francia y luego me dirijo a Italia y España. ¿Alguna recomendación para esos lugares? Vale, lo tengo. Para Francia, te sugiero que busques Airms u Hoteles Boutique en París. París, ¿no? Definitivamente está en mi lista. ¿Qué hay de Italia y España? Para Italia, disfruté mucho de mi estancia en estos pequeños y lindos Beibe en Roma y Florencia. Baby, es una gran idea. ¿Y qué hay de España? Estaba pensando en visitar Barcelona. Barcelona es increíble. Buscaría algunos hoteles céntricos allí. El barrio gótico es precioso. Es bueno saberlo. Normalmente compruebo las opiniones de otros viajeros antes de reservar algo. Lo mismo digo, las reseñas son muy importantes. Siempre busco lugares con una calificación de 4.5 o superior. Definitivamente. Y me gusta ver fotos de las habitaciones reales, no solo del exterior. Por supuesto, eso te da una idea mucho mejor de lo que realmente estás recibiendo. Exactamente, bueno, esto es muy útil. Le agradezco que comparta su experiencia en viajes. Lección 14. Avistamientos de la naturaleza. Hola Anna, he tenido una experiencia increíble esta mañana. Oh, ¿en serio? ¿Qué pasó? Soy todo oídos. Estaba sentado en mi porche, disfrutando de mi café, y un hermoso arrendajo azul aterrizó justo enfrente de mí. Vaya, qué maravilloso. Los arrendajos azules son aves impresionantes. Lo sé, no podía creer mi suerte. Permaneció unos minutos antes de volar. Debe haber sido muy tranquilizador verlo. Me encanta cuando recibimos pequeños visitantes de animales salvajes como esos. Yo también, de hecho, el otro día vi a un petirrojo saltando por mi patio trasero. Los petirrojos son pájaros muy alegres. Siempre los asocio con la primavera. Definitivamente. Es un placer verlos después del largo invierno. Absolutamente. ¿Por casualidad sacaste alguna foto del arrendajo azul o del petirrojo? Lamentablemente no, fueron demasiado rápidos para mí. Pero definitivamente tendré mi cámara a mano de ahora en adelante. Buena idea, esos pequeños momentos en la naturaleza son tan especiales que querrás capturarlos. Seguro. Son los placeres simples los que me hacen apreciar estar al aire libre. Estoy de acuerdo. Incluso tomarse un momento de tranquilidad para tomar una taza de té o tomar un baño puede ser muy rejuvenecedor. Exactamente, esos pequeños rituales de cuidado personal realmente pueden marcar la diferencia en tu día. Lección 15. Escapadas al supermercado. Hola Anna, tengo una idea que quiero que me enseñes. Oh, ¿qué es? Soy todo oídos. Bueno, estaba pensando que deberíamos planear un divertido viaje al supermercado este fin de semana. ¿Un viaje al supermercado? Es una idea única. ¿Qué tienes en mente?
Pensé que podríamos convertirlo en más de una aventura, ¿sabes? Saca un día de ello. Esa es una gran idea. ¿Tiene algún plan específico o solo una exploración general de una tienda de abarrotes? Estaba pensando que podríamos ir a algunas de nuestras tiendas especializadas favoritas, quizás también probar algunas nuevas. Oh, eso suena divertido. ¿Tienes alguna tienda de abarrotes favorita que te gustaría visitar? Bueno, hay un increíble mercado internacional en el centro que quería visitar. Oh, sí, he oído cosas muy buenas sobre su selección de ingredientes únicos. Exacto, me muero por recorrer sus pasillos y ver qué tipo de alimentos nuevos podemos descubrir. Me emociono solo de pensarlo. ¿Qué más tenías en mente para nuestra aventura en la tienda de comestibles? Bueno, también pensé que sería divertido pasar por esa nueva panadería artesanal que acaba de abrir. Sí, el pan y los pasteles recién horneados parecen la delicia perfecta a mitad de viaje. Absolutamente. Y quién sabe, puede que incluso encontremos un pequeño y lindo café para almorzar. Es una idea fantástica. Podemos dedicarnos un día entero a probar nuevos alimentos y a explorar. Exactamente. Será como una pequeña excursión para amantes de la comida. ¿Qué opinas? Lección 16. Frustrated Fallout. Uf, nunca creerás lo que me pasó hoy. Oh no, ¿qué pasa? Pareces muy frustrado. Lo soy. Estaba intentando ponerme en contacto con el equipo de servicio al cliente de esa empresa, pero no me escucharon. Es muy molesto cuando eso ocurre. ¿Qué intentabas resolver con ellos? He tenido un problema con un pedido que he realizado y llevo días intentando solucionarlo. Caray, odio cuando el servicio de atención al cliente no responde de esa manera. ¿Les explicaste la situación? Sí, he llamado varias veces e incluso he enviado correos electrónicos, pero no paran de darme vueltas. Eso es tan irritante. ¿Al menos reconocieron que había un problema con tu pedido? Esa es la cuestión. Seguían insistiendo en que no había nada malo, aunque tengo pruebas. Vaya, eso es increíblemente frustrante. Es como si ni siquiera escucharan tus preocupaciones. Exactamente. Siento que estoy hablando con una pared de ladrillos. Solo quiero que solucionen el problema. Comprendo tu enfado. ¿Ha intentado remitir el asunto a un supervisor o gerente? Lo hice, pero tampoco fueron de mucha ayuda. Básicamente me ignoraron. Uf, eso es lo peor. Lamento mucho que estés lidiando con eso. ¿Qué vas a hacer ahora? En este momento, estoy considerando simplemente disputar los cargos con mi banco. Es la única forma que veo de llamar su atención. Esa es una buena idea. A veces, esa es la única forma de obtener resultados si el servicio de atención al cliente no responde. Sí, estoy al límite de mi ingenio. Solo me gustaría que me escucharan y trataran de resolver el problema. Lección 17. Conceptos básicos para mochileros. Hola Anna, estoy pensando en comprarme una mochila nueva. ¿Tienes alguna recomendación?
Eso es emocionante. ¿Qué buscas en una mochila? Bueno, quiero algo con muchos compartimentos y correas para organizarme. Suena muy práctico. ¿Para qué tipo de actividades utilizarás la mochila? Principalmente para hacer senderismo y viajar. Necesito algo duradero y cómodo de llevar. Vale, lo tengo. ¿Has visto algún modelo de mochila específico? Aún no, sigo investigando. ¿Tienes una marca de mochilas favorita? Me gusta mucho Asprey. Sus mochilas están muy bien hechas y tienen excelentes características. Ah, sí, he oído cosas buenas sobre Asprey. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Bueno, sus mochilas suelen tener muchas correas acolchadas y paneles traseros para mayor comodidad. Eso es exactamente lo que busco. ¿Alguna otra característica a la que deba prestar atención? Tal vez busque unos con soportes para botellas de agua, bolsillos en el cinturón y una funda para la lluvia. Oh, la funda para la lluvia sería muy útil. Odio cuando mis cosas se empapan. Definitivamente. Son los pequeños detalles los que marcan una gran diferencia cuando estás en la pista. Tienes tanta razón. Creo que voy a ir a la tienda de artículos de exterior este fin de semana y ver algunas. Genial, dime cuál acabas consiguiendo. Me gustaría saber lo que piensas. Lo haré, gracias por el gran consejo. Ahora me siento mucho más preparada para encontrar la mochila perfecta. Lección 18. Exploración de oportunidades de negocio. Mañana. Tengo una idea que me encantaría que dirigieras tú. Suena intrigante. ¿Qué tienes en mente? Bueno, pensaba que nuestras empresas podrían colaborar en un proyecto. Oh, eso es interesante. ¿Qué tipo de proyecto tenías en mente? Pensaba que podríamos combinar nuestra experiencia y nuestros recursos para abordar un nuevo mercado. Eso suena prometedor. ¿Qué le hizo pensar que nuestras empresas serían una buena opción? Me impresionó el trabajo innovador que he visto a su equipo hacer últimamente. Gracias, es muy amable de tu parte decirlo. Sin duda estoy dispuesto a explorar esto más a fondo. Excelente. Creo que nuestras habilidades y bases de clientes complementarias podrían ser una verdadera ventaja. Estoy de acuerdo, creo que hay mucho potencial aquí. ¿Qué tienes en mente en cuanto a los próximos pasos? Bueno, me encantaría reunir a nuestros equipos para discutir algunas ideas y ver a dónde conducen. Parece un gran plan. Me pondré en contacto con mis colegas y podemos organizar algo. Estupendo. Estoy muy entusiasmado con las posibilidades que hay aquí. Esto podría cambiar las reglas del juego. Definitivamente, estoy deseando ver lo que se nos ocurre. Hagamos que suceda. Genial. Me pondré en contacto pronto para empezar a coordinar. Esto va a ser genial. Lección 19. Planificación de vacaciones. Oye, he estado pensando en reservar un viaje pronto. ¿Algún consejo? Oh, ¿a dónde piensas ir?
Estaré encantado de compartir algunos consejos. Bueno, estaba pensando en una escapada en solitario, quizás a algún lugar tropical. Un viaje en solitario, ¿no? Eso podría ser muy refrescante. ¿Hacia dónde te inclinabas? Estaba buscando un resort en el Caribe, pero no estoy seguro de los detalles. El Caribe, qué bien. Eso podría ser precioso. ¿Qué tipo de comodidades esperas? Me encantaría un lugar con una gran playa, tal vez algunas opciones de deportes acuáticos. Eso suena perfecto. Y para un viaje en solitario, es mejor reservar las primeras noches. Ah, buena decisión. Tiene sentido, tener primero una idea del lugar. Exactamente, y asegúrese también de comprobar la seguridad y la protección de la zona. Buen punto. Quiero asegurarme de que es seguro viajar solo hasta allí. Definitivamente. Lea algunas reseñas y vea lo que han dicho otros viajeros en solitario. Lo haré, es un consejo muy útil. Agradezco que se haya tomado su tiempo. Por supuesto. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras planificas esto. Genial, me aseguraré de hacerlo. Esto me está emocionando mucho. Lección 20. Exploración cultural. Oye, he estado planeando este viaje a un sitio histórico antiguo. ¿Alguna sugerencia imperdible? Oh, eso suena fascinante. ¿Hacia dónde te diriges exactamente? Estoy pensando en visitar este famoso sitio en ruinas, con una visita guiada. Maravilloso. Una visita guiada es una excelente manera de vivir realmente la historia. Definitivamente, y he oído que también hay una fuente impresionante en el terreno. Oh, la fuente es una visita obligada. Aparentemente es bastante hermosa e histórica. Muy bien, me aseguraré de comprobarlo. ¿Qué más recomendaría? Bueno, definitivamente querrás dejar algo de tiempo para pasear por las ruinas. Ah, sí, es una buena decisión. Sumergirse en la atmósfera es importante. Absolutamente. Y no olvides visitar los museos o exhibiciones que tengan. Buen punto, me aseguraré de asignar tiempo para eso también. Excelente. Ah, y comprueba si puedes asistir a una actuación o manifestación cultural. Oh, eso sería fantástico. Experimentar la cultura local es un gran atractivo. Definitivamente. Realmente enriquecerá su comprensión del sitio y su historia. Me emociono tanto solo de pensarlo. Va a ser un viaje increíble. Estoy seguro de que lo será. Solo avísame si necesitas algún otro consejo mientras lo planificas. Por supuesto, le agradezco que comparta su experiencia. Esto es muy útil. Lección 21. Descubrimientos planetarios. Oye, ¿sabías que Urano y Neptuno se consideran los gigantes de hielo de nuestro sistema solar? Fascinante. No me había dado cuenta de eso. ¿Qué los hace considerados gigantes de hielo?
Bueno, ambos son mucho más pequeños que Júpiter y Saturno, por un lado. Ah, ya veo. Así que no son tan masivos como los otros gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Exactamente. Y también están mucho más lejos del Sol que los planetas interiores. Eso tiene sentido. Deben tener composiciones atmosféricas muy diferentes. Definitivamente. Urano y Neptuno están compuestos principalmente de hielo, gas y roca. Vaya, eso es muy interesante. Me pregunto qué tipo de condiciones existen en esos planetas. Por lo que tengo entendido, el clima puede ser bastante salvaje. Tormentas enormes y temperaturas bajo cero. Fascinante. Me encantaría aprender más sobre las características únicas de los gigantes de hielo. Yo también. Los planetas exteriores me parecen infinitamente intrigantes. Aún queda mucho por descubrir. Absolutamente. Hace que te preguntes qué otros misterios esperan ser descubiertos en nuestro sistema solar. Seguro. Siempre me sorprende lo mucho que queda por aprender sobre el mundo más allá de la Tierra. Acordado. Explorar los planetas es una frontera emocionante de la ciencia y el descubrimiento. Definitivamente. Podría hablar de estas cosas todo el día. Hay tantas cosas por las que enloquecer. Ja, 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 me doy cuenta. Realmente has despertado mi interés en aprender más sobre Urano y Neptuno. Misión cumplida entonces. Avísame si alguna vez quieres sumergirte más en los gigantes de hielo. Lección 22. Conversación en una noche estrellada. Brilla, brilla, estrellita, cuánto me pregunto qué eres. Oh, me encanta ese poema clásico. Las estrellas parecen brillar tan bellamente en el cielo nocturno. Absolutamente. Hay algo tan mágico en contemplar las estrellas. Estoy de acuerdo. Es una de mis cosas favoritas para hacer en una noche despejada. Lo mismo aquí. Es tan tranquilo e impresionante. Como diamantes esparcidos por el cielo. Es una forma encantadora de describirlo. Las estrellas realmente parecen diamantes brillantes. ¿No te hace preguntarte sobre todos los misterios del universo? Definitivamente. Hay muchas cosas que aún no entendemos sobre el cosmos. Seguro. Cada vez que miro al cielo nocturno, me llena de curiosidad. Yo también. Podría pasarme horas reflexionando sobre todas las preguntas que inspiran las estrellas. Totalmente. ¿Qué son exactamente esos destellos de luz parpadeantes? ¿Verdad? ¿Y qué tan lejos están? Es alucinante pensar en ello. Absolutamente. La escala del universo es simplemente incomprensible a veces. Tienes tanta razón. Realmente pone las cosas en perspectiva, ¿no? Absolutamente. Mirar las estrellas siempre me hace sentir tan pequeña e insignificante. Sin embargo, también están increíblemente conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos.
Exactamente. Es una experiencia humillante y a la vez, profunda. Yo no lo podría haber dicho mejor. No me canso de admirar el cielo nocturno. Yo tampoco. Siempre hay algo nuevo que descubrir ahí arriba. Lección 23. No hay problema, lo tenemos cubierto. Hola Anna, quería hacerte saber que he arreglado todo lo que has pedido. Excelente, es genial escuchar eso. ¿Hay algo más que deba hacer por mi parte? No, nada. Me he ocupado de todos los detalles por ti. Estupendo, de verdad agradezco que te tomes el tiempo para gestionar esto. No hay problema, es un placer. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Eres el mejor. No sé qué haría sin ti. Oh, no es nada. Me alegro de haber podido hacerte la vida un poco más fácil. Bueno, significa mucho para mí. Me aseguraré de devolverte el favor en el futuro. No te preocupes por eso. Para eso están los amigos, ¿verdad? Absolutamente. Tengo suerte de tener un amigo tan confiable y generoso como tú. En cualquier momento. Sé que también puedo contar contigo. Definitivamente. Formamos un gran equipo. Seguro. Me alegro de que siempre podamos contar el uno con el otro. Yo también es genial tener a alguien en quien pueda confiar. Absolutamente. Te apoyo, pase lo que pase. Eres el mejor. No sé qué haría sin ti. Lo mismo aquí. Siempre estoy dispuesto a echar una mano.